juicio ellos dicen que yo la he empujado a la policía y yo la pegó a la policía y tiene rayajas. Pero yo no he pegado a nadie, no, yo estoy pidiendo a mi justicia, yo pido a mi derecho, porque como vienen ellos aquí mucho, lo que estaba o lo que no estaba, y me siguieron hasta el hospital para tapar todo, para solucionar todo al bar del Mukhtar. Yo no quiero que al bar del Mukhtar, quiero que vengo aquí en el juzgado, yo y ellos. Venimos al juzgado, gracias a Dios que tenemos juzgado en todo el mundo. Eso. ¿Has dicho a ellos que te falta un abogado? No, ellos no me dejaron que busque abogado. Dicen que si no hay abogado no pasa nada. El juicio sigue adelante. No hay abogado no pasa nada, el juicio sigue adelante el día 25, me parece, del mes que viene. Tenemos la hora. Está una lista de más de 20 testigos para que testifiquen delante del juez. Lo que pasa es que han llamado solamente a 2, mientras que el equipo de la policía municipal han venido con la abogada y el Mustafa no le han permitido este derecho de tener un abogado a quien puede defenderle. ¿Visto qué ha pasado eso al juicio que ha dicho yo? Sí. ¿Qué ha pasado? Estos 2 policías han venido y ha dicho a este señor, a Mustafa, ha dicho, acuérdate de mi cara. Cuando yo, por ejemplo, he venido de este barrio, solo he venido por ti, para agarrarte a ti, ya está. Que ha dicho. El final, este señor ha dicho a la policía, ha dicho, por lo siento, señor, 3 veces ha dicho, lo siento. El final, el Mustafa se va y ellos han venido, Mustafa se va y ellos, por ejemplo, han venido y agarrado a Mustafa y directamente a darlo a la valla. Agarrado 2 policías y darlo a la valla. Eso es todo, señor. Vale. El problema, yo creo que se ha generado a raíz de que en Caniglada hay un problema muy grande. Es un problema que hay mucha gente que está sin trabajo. Hay mucha gente que está a trabajo, entonces la gente que está casada y tiene muchos niños y que tienen una carga que es muy grande para poder soportar, la gente va buscando la vida para poder tirar hacia adelante.